Un saludo fraternal para cada hermano, cada amigo que día con día pues se conecta aquí a este canal, a Conectados con el Cielo, para hacer el estudio diario de la palabra de Dios. Y este día pues continuamos con nuestros estudios. Vamos a tener una oración antes de entrar a lo que es la lección de este día. Cerramos nuestros ojos con reverencia para orar. Padre, gracias porque hasta aquí, Señor, tu brazo poderoso ha estado con cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por tus bendiciones, por tu ayuda, por tu cuidado, tu protección. Gracias, Padre, porque permites que podamos tener este estudio y poder prepararnos, poder aprender para no ser sorprendidos por Satanás. Bendice, Señor, el estudio que vamos a tener en este momento y que tu Espíritu Santo pueda guiarnos, pueda instruirnos, pueda cumplir con uno de sus papeles en este mundo y que todo, Señor, pues sea para honra y gloria tuya, que todo sea de acuerdo a tu voluntad, Padre. Acompáñanos y quédate con nosotros. Te lo suplicamos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, continuamos estudiando los engaños que Satanás hace a los seres humanos, esos engaños que están predichos en la palabra de Dios para el tiempo del fin. Y precisamente ese es el tema de la lección de esta semana, los engaños del tiempo del fin. Y el estudio para hoy, miércoles 7 de diciembre, se titula Culto a la nigromancia y a los antepasados. ¿Qué es nigromancia? Nigromancia es la disciplina o la rama de la adivinación que se dedica al vaticinio del futuro mediante la invocación de espíritus. Eso es nigromancia, ¿verdad? Eso es nigromancia. Y vamos a ver qué dice la Biblia respecto a este tema, respecto a este concepto, a este término de la nigromancia. Y en el libro de Primera de Samuel, capítulo 28, versículos 3 al 25, ahí encontramos una historia muy conocida y que muchos utilizan como argumento, como base para poder decir que la Biblia permite la consulta a los muertos, ¿verdad? Ahí en ese pasaje de 1 Samuel 28, 3 al 25, encontramos la historia de Saúl, del rey Saúl, visitando una pitonisa, visitando una hechicera para poder invocar el espíritu de Samuel. Muy interesante, porque Saúl había sido ya desechado por Dios. Dios se había apartado de él, ¿verdad? Y resulta que eh, en el versículo 4 dice que Saúl vio, dice, a todo al campamento de los filisteos y vio cómo ellos habían venido a atacarlo y habían acampado en Sunem, ¿verdad? Entonces Saúl se sintió afligido, ¿verdad? Se sintió preocupado
al ver eso. Y el versículo 5 dice que cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, Saúl tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y el versículo 6 dice, y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová dice, no le respondió ni por sueños, ni por Urín, ni por profetas. Ah, Jehová se había apartado de Saúl y Saúl necesitaba, ¿verdad? Como lo había hecho siempre Saúl, y lo primero que Saúl hacía era invocar a Jehová cuando él necesitaba ayuda, cuando él necesitaba auxilio, ¿verdad? Él invocaba a Jehová. Y eso es lo que estaba haciendo hoy Saúl, ¿verdad? Estaba afligido, estaba angustiado al ver a los filisteos, al ver el campamento de los filisteos, ¿verdad? Entonces Saúl decidió y le pidió a los criados que buscaran una hechicera, una pitonisa, ¿verdad? Una mujer con espíritu de adivinación, dice, ¿verdad? Porque él quería saber, quería la ayuda, ¿verdad? En ese momento. Entonces, Saúl con los criados se fueron donde la pitonisa y llegaron allá donde ella. Y dice el versículo 15, ya cuando habían llegado donde la pitonisa y había hecho que esta mujer, ¿verdad? Con espíritu de adivinación, eh, había ella ya traído el espíritu de Samuel. Saúl quería consultar al profeta Samuel, ¿verdad? Entonces fue donde esta pitonisa para que trajera el espíritu de Samuel y poder hablar con él. Samuel ya había muerto. Samuel ya estaba enterrado y había fallecido, ¿verdad? Ya descansaba. Entonces Saúl, a través de la pitonisa, quería comunicarse con Samuel para que Samuel le diera instrucciones como lo había hecho cuando él estaba vivo, ¿verdad? Un profeta de Dios. Entonces, eh, la pitonisa hizo llegar a Samuel, ¿verdad? Trajo el espíritu de Samuel y Samuel le dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado? Le dice, haciéndome venir. Y entonces Saúl le respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y Dios le dice, se ha apartado de mí y no me responde más, ni por medio de profetas, ni por medio de sueños. Por esto te he llamado, le dice Saúl, para que me declares lo que tengo que hacer. Y ahí siguió la plática, ¿verdad? No nos vamos a detener en eso porque no es el tema ahí lo que ellos platicaron y todo, sino que el hecho de haber visitado a esta mujer con espíritu de adivinación y haber traído el espíritu de Samuel. ¿Quién estaba detrás de todo esto? ¿Quién? Eh, ¿Era en realidad el espíritu de Samuel? Claro que no. Si eh, la misma Biblia condena estas acciones. La misma Biblia dice que eh, mm, esto es abominación a los ojos de Dios, ¿verdad? Entonces, y esto, lo de la nigromancia, esto es la nigromancia. Eso es la nigromancia. Porque Dios, la mujer adivina había traído el espíritu de un muerto. ¿Para qué? Para conocer el futuro, para que le dijera a Saúl lo que tenía que hacer. Eso era lo que Saúl quería. Y todo esto eh, es una historia muy ya conocida, una historia clásica de la nigromancia, como ya dijimos, ¿verdad? El de esta bruja de Endor.
Y esto está descrito aquí en Primera de Samuel, como lo acabamos de leer, en Primera de Samuel 28. Si usted quiere leer con más tiempo el relato, lo que dice la Biblia, ahí está, en Primera de Samuel 28, ¿verdad? Donde esta hechicera invocó el espíritu de Samuel a petición del rey Saúl. Y el mismo rey Saúl ya antes había condenado estas prácticas. Y el mismo rey Saúl había destruido, había matado a todos los medios, a todos los espiritistas de Israel, ¿verdad? ¿Por qué lo había hecho? Porque Saúl conoce las escrituras. ¿Y qué era lo que conocía Saúl? Bueno, lo que está escrito en Levíticos y en Deuteronomio. Allí hay muchas citas que hablan acerca de lo abominable que es esta práctica a los ojos de Dios, ¿verdad? Y específicamente usar a los muertos para poder adivinar el futuro. Y vamos a leer algunas citas. Levítico 19:31, por ejemplo. Dice: no os volváis a los encantadores ni a los adivinos. No los consultéis, contaminándoos con ellos. Yo, Jehová, vuestro Dios. Estaba una indicación directa, una indicación clara de Dios en Levítico 19:31. Y un capítulo más adelante, Levítico 26, dice: y la persona que atendiere a encantadores o adivinos para prostituirse tras de ellos, yo pondré mi rostro contra la tal persona y la cortaré de entre su pueblo. Y Levítico 20:27, y el hombre o la mujer que evocare espíritus de muertos o se entregare a las adivinaciones, ha de morir. Serán apedreados, su sangre será sobre ellos. Eso es lo que dice 3 citas nada más en el libro de Levíticos. Hay más. Y en Deuteronomio, más adelante, de igual manera se repite esta instrucción de Dios. En Deuteronomio capítulo 18, versículos 9 al 14, ¿verdad? Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no dice aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Versículo 10. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte, dice, a los muertos, dice el versículo 11. Y el versículo 12 dice: porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Versículo 13, perfecto será, dice, delante de Jehová tu Dios. Qué interesante esta cita, lo que dice el versículo 13. Perfecto serás, dice, delante de Jehová tu Dios. O sea, nosotros podemos llegar a la perfección. Podemos llegar, ¿y a qué se refiere la perfección? A la obediencia, a ser obedientes a Dios, guardar su ley. Esa es la perfección que Dios quiere que nosotros vayamos buscando día con día, pero no es el tema de hoy. Y el versículo 14 termina diciendo: porque estas naciones que vas a heredar a agoreros y a adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto, Jehová tu Dios. Las naciones que Israel iba a conquistar o a heredar, como dice el versículo 14, ellos dicen que estaban entregados a la adivinación, a la hechicería. Pero eso, dice el versículo 14, no se ha permitido por parte de Jehová tu Dios. Así es de claro.
Y Saúl sabía perfectamente esto que Jehová decía, que Jehová le dijo al pueblo de Israel, que era abominación y que no estaba permitido. ¿Por qué no estaba permitido? Porque no es una práctica sana, es una práctica diabólica, es una práctica de Satanás. La misma Biblia nos dice que los muertos nada saben. Cuando alguien muere, su memoria es puesta, dice, en el olvido. Descansan y ya, no saben nada. Entonces, ¿quién está detrás de todo esto, que es consultar a los muertos a través de mediums? Porque lo hacen en el mundo. Esto se practica en el mundo. Esto no es solo de antes, se sigue practicando hoy en día. Hollywood, las películas, hay muchas películas que están llenas de esto, que hablan mucho acerca de esto y la trama de esas películas, la trama central es la inmortalidad del alma. Eso es lo que enseña Hollywood en sus películas. Entonces, todo esto es abominación delante de Jehová y no está permitido por Jehová, dice, a sus hijos. Es lo mismo que si estamos consultando a aquellos que les gusta ver el horóscopo, qué es lo que trae para ellos durante este día o durante la semana. Eso no está permitido. Eso es jugar con el diablo. Eso es estar en el terreno del diablo. Y eso es peligroso. Y Saúl cayó en esto. Pero no quiere decir que Jehová lo había aprobado. Saúl lo hizo desobedeciendo a Dios. Y vamos a finalizar nuestro estudio de hoy leyendo lo que Isaías, lo que el profeta Isaías escribió más de 2 siglos después de este acontecimiento. Isaías 8, 19 y 20. Y dice, esto es un consejo. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Qué interesante el consejo que nos da Isaías. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿A quién consultas tú? ¿A Dios? ¿Consultas a los muertos? ¿Consultas tu horóscopo para ver lo que te depara el futuro? Eso es lo mismo. Eso es lo mismo. Y el versículo 20 dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dice Isaías 8, 19 y 20. Y Elena de White también nos dejó un consejo en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 277. Y con esta lectura vamos a terminar nuestro estudio de hoy. Dice, mientras más aprendemos respecto a los primeros tiempos de la iglesia cristiana y veamos la sutileza con que obró Satanás para debilitar y destruir, mejor preparados, dice, para resistir sus tretas y hacer frente a los peligros que se aproximan. Mientras más nosotros, dice la lectura, mientras más nosotros aprendemos respecto a los primeros tiempos de la iglesia, dice, más preparados vamos a estar para para resistir las tretas de Satanás. Y continúa diciendo, estamos en el tiempo, dice, cuando prevalecerán tribulaciones tales como el mundo nunca ha presenciado. Pero Dios ha establecido límites que Satanás no puede traspasar. Miren qué interesante. Dios ha establecido límites que Satanás no puede traspasar. La barrera que se le ha impuesto, dice, es nuestra santísima fe. Y si nos edificamos en la fe, estaremos seguros
bajo el amparo del poderoso. Qué interesante lo que nos dice Elena de White. Repito la cita, Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 277. Qué interesante. Dios ha establecido límites para que Satanás no los pueda traspasar y no nos haga daño. ¿Y cuáles son esos límites? Dice Elena de White. Son límites, esa barrera que Dios ha impuesto a Satanás es nuestra misma fe, nuestra santísima fe en las cosas de Dios. Nuestra fe en Dios, esa es la barrera que Dios ha puesto. Mientras más edificamos nuestra fe, es más grande nuestra barrera y estaremos más seguros bajo el amparo, dice, del Todopoderoso. Amén. Gloria a Dios. Qué promesa, qué palabras, qué consejo el que nos deja Elena de White. Aumentemos nosotros eh, nuestra barrera. ¿Y cómo la vamos a aumentar? Confiando más en Dios, dependiendo más de Dios. Nuestro estudio, nuestra oración, eso es lo que nos va a ayudar a poder crecer espiritualmente y nos va a ayudar a depender más de Dios, a confiar más de Dios, a tener más fe en Dios. Y esa fe es la barrera, es el límite que Dios pone entre Satanás y nosotros. Mientras más fe, es más grande el límite, es más grande la barrera. Confiemos en Dios y de esa manera vamos a estar seguros bajo el amparo del Todopoderoso. Que el Señor te bendiga y que cada día puedas crecer en tu fe. Hasta pronto.